Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, miércoles 29 de mayo. ¿Cuántas cosas que están pasando? Tratemos de resumir en este resumen imposible. La Argentina sin gas. No hay GNC en todo el país y empiezan los cortes en las industrias. Insólito y consecuencia, entre otras cosas, no solo de dejar de invertir en obra pública, gasoducto Néstor Kirchner, sino de pelearte con Lula. Ahora vamos a contar qué pasó. La nafta además aumenta su precio desde el sábado y el gobierno comienza la quita de subsidios a la luz y el gas para la clase media. Atención, estamos entrando en un invierno complicado. Winter is coming. Se intensifica el conflicto también por los alimentos que el gobierno mantiene guardados en los galpones y mientras tanto, Ori nos va a contar que Milei está otra vez de viaje en Estados Unidos. El oficialismo hoy va por un nuevo intento de dictaminar la ley bases y la reforma fiscal. En Misiones arregló la policía con el gobierno provincial y levantó la protesta. Siguen las protestas del resto de los trabajadores del Estado, entre ellos también los docentes, los médicos. Hoy realizan una marcha nacional masiva contra el ajuste en discapacidad, algo que le están dando muy poca bola a los medios. Ahora vamos a desarrollar. Y si hay tiempo te cuento la pelea entre Macri y Bullrich, el PRO totalmente roto en la provincia de Buenos Aires. Y si hay tiempo también hablamos del regreso de Sturzenegger otra vez al gobierno. Mientras le ponen like y van dejando un comentario, se agrava la crisis del gas. No hay GNC en todo el país y piden cortes a las industrias. ¿Qué pasó? Atención con esto, insólito. Como Petrobras no autorizó a Enarsa a descargar un cargamento de GNL, le cortaron el gas a más de 100 grandes industrias desde hoy en toda la Argentina. Nota de Nicolás Gandini en Ecojournal, que es un portal dedicado a energía, gas, minería, etc. Cuenta que Enarsa compró el fin de semana de urgencia un cargamento de GNL a Petrobras, la petrolera estatal brasileña, que debía empezar a regasificar ayer. Pero a último momento, la empresa brasileña impugnó la carta de crédito con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal regasificadora de Escobar acá en la Argentina. Bueno, en simultáneo, además, TGN sufrió un problema técnico en 2 plantas compresoras y a raíz de la situación el Enargas, el Estado, convocó un comité de emergencia para cortarle el gas a las mayores 100 industrias del país, del norte de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Hoy hay 100 grandes industrias que no producen por falta de gas en la Argentina. Que esto además se origina, como hemos contado, debido a la paralización total de la obra pública. En esa paralización total dejaron de avanzar en la terminación del gasoducto Néstor Kirchner para ahorrarse 40 millones de dólares. Bueno, a cambio, por esta compra de último momento de energía, terminaron gastando 500 millones de dólares. Pero encima ahora sucede una situación que prácticamente no tiene antecedentes y podría derivar en un nuevo conflicto diplomático entre el gobierno de Javier Milei y el de Lula da Silva, que puso esto contra las cuerdas al sistema gasífero argentino. La agudización, dice Nicolás Gandini, de los problemas de suministro obligó al Enargas, al ente regulador del sector, a convocar entonces a una reunión de emergencia hoy y se paraliza la producción en petroquímicas, petroleras, cerealeras, caleras y empresas agroindustriales. Muy compleja esta situación, muy delicada. Probablemente se resuelva una vez que Brasil acceda a finalmente, ¿no?, descargar el gas en la Argentina. Pero acá, en la entrada del invierno, es una situación bien compleja, no solo por la industria, sino también, hoy no hay GNL en ninguna estación de todo el país. Voy a decir, bueno, yo tengo autonafta. No, bueno, hay un montón de gente de transporte de cosas y de trabajadores, también taxis, remises, pero también de transporte de materiales, de comida, de bienes que se hacen en vehículos a gas, que van a, por estos días, tener que cargar nafta. Probablemente eso termine en el costo final de esos productos que transportan. Bueno, esto además, efecto concreto de romper relaciones diplomáticas con nuestros principales socios comerciales. Acá el caso de Brasil. Ori, te hiciste el picante con Lula. Sí. Esto que Asumí sucedió, las consecuencias. Sí. esto que sucedió se podría haber resuelto si pegan un llamado. Es que suele ser así. Presidente a presidente. Sí. Llama al presidente argentino, al presidente brasileño y dice, che, me destrabás. Fíjate lo que está pasando. Y Argentina ya lo ha hecho. Claro. No es que no sea, digamos, descabellado. Es una carta Claro. que uno tiene cuando mantiene buenas relaciones con un vecino tan Exactamente. importante como es Brasil. Bueno, no es el caso, y entonces nadie pudo llamar a Lula en Brasil para decirle, che, no me da una mano, no me descargás el gas, que estamos con un temita. Bueno, se ve que Lula dijo,
Bueno, si sos tan el capo de la libertad a nivel mundial, arreglate solo, pa. Bueno, ahí estamos. Consecuencias hoy directas por estas horas. Mientras tanto, entonces, las estaciones de servicio en Córdoba y otras provincias recortan la venta de gas. Ya habíamos contado, esto había empezado a pasar, ¿eh? Habíamos contado lo que venía como posibilidad por la falta de obras en el gasoducto y que ya, por ejemplo, en La Plata, hace unos días, ya interrumpían o limitaban el servicio de GNC. Bueno, la presidenta de una de las entidades expendedoras de energía y también Gas del Litoral, que abastece a Rosario y otras ciudades de Santa Fe, Marisa Centenaro, dijo que la suspensión del suministro de GNC es por tiempo indeterminado. A partir de ahora el corte del gas es total. O sea, no podemos vender ni siquiera un metro de GNC a partir de este momento. ¿Y hasta cuándo? Y eso es así. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? No sabemos. En principio nos dijeron de que iba a ser desde las 17 hasta las 21, pero ahora la comunicación es que el corte de suministro es total y hasta nuevo aviso. Es por tiempo indeterminado. Corte de suministro de GNC en toda la Argentina por tiempo indeterminado. Anoche, largas filas en estaciones de servicio de Córdoba, porque la interrupción de la carga era a partir de la medianoche. Y era muy impresionante las imágenes que circulan en las redes sociales de larguísimas filas en las estaciones de servicios de la provincia de Córdoba, donde Milei estuvo el fin de semana anunciando la refundación de la patria. En esa misma provincia, anoche había largas filas en las estaciones de servicio para cargar GNC antes de que corten el suministro. Y no es solo Córdoba, empieza a suceder en distintas partes de la Argentina y no solo con, insisto, los autos y transportistas que necesitan cargar gas en sus autos. En la industria. En Santa Fe, situación muy complicada. La empresa Litoral Gas le comunicó en las últimas horas a las industrias que cesen el consumo de gas para darle prioridad a los hogares. Miles de fábricas, industrias, pymes de Santa Fe, no pueden producir por estas horas. Bueno, Argentina sin gas. Estos son efectos reales, concretos, directos de la administración Milei. Esto es todo de Milei. Acá no hay herencia, al contrario, había como herencia un gasoducto que no faltaba nada para terminarlo y no tener estos problemas, lo interrumpieron. Esta es toda de Milei, La falta de gas en la Argentina es toda de Milei. También es toda de Milei que la nafta aumenta desde el sábado. La suba se debe a una decisión del gobierno de actualizar el impuesto. Mirá Milei actualizando impuestos. Sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. Se espera que el aumento se traslade a precios con una suba del 20% para las naftas y un 11% para el gasoil. Justo en el momento en que no puedes cargar gas en el auto, te aumentan la nafta, ¿no? Me imagino ahí a las puteadas algunos. Bueno, esta suba había sido postergada a comienzos de mayo por el gobierno nacional para sacarle presión al dato de inflación, para seguir mostrando esa supuesta desaceleración. Bueno, esto fue además, y lo contamos esta semana, hace unos días, luego del dato de que cayó en abril la venta de combustibles y que fue la más baja en 34 meses. Fue tras un retroceso del 13,7%, el mes más fuerte en 3 años y medio, según un estudio privado. Y las naftas acá con la particularidad de que exhiben una baja interanual, pero con alta disparidad según el segmento. ¿Qué significa esto? Las ventas de nafta super cayeron 6,8%, pero las de naftas premium, las que cargás porque te da la guita y cuidás un poco más el motor, el auto y qué sé yo, cayeron un 24%. Es decir, la gente dice, ok, premium no va más, pasan a super. Y los que por ahí estaban en super dicen, bueno, voy a dejar el auto quieto acá y no me voy a... Por ahí alguno decía, che, capaz que conviene pasarse a un tanque de gas. Bueno, no, si tenés tanque de gas no podés cargar hoy en la Argentina. Entonces, bicicleta, chicos. La nueva Argentina de Milei es a pata o en bicicleta. Bien, y mientras tanto también, tiene que ver con esto, empieza la quita de subsidios a la luz y el gas para la clase media. Hasta ahora era para los sectores altos. El gobierno dio inicio este martes al, le llaman periodo de transición hacia el nuevo régimen de tarifas energéticas. Acá ya cambiamos de noticia, que tiene que pasar de los subsidios generalizados a los focalizados. Esto es lo que dice el gobierno. Con el objetivo de, según dicen, trasladar los costos reales, entre comillas, a los usuarios. Entonces se va a implementar una reducción gradual de los subsidios en las boletas de luz y gas para los sectores de clase media y para los usuarios de ingresos bajos. En la puerta del invierno. Mucha atención a lo que esto puede generar,
mucha atención al impacto que esto puede tener en la vida cotidiana de las familias. Es decir, comienzan en los próximos días los aumentos de tarifas para los hogares N2, nivel 2, que eran de ingresos bajos, y el nivel 3 de ingresos medios, en esa segmentación, que hasta ahora solo había tenido un ajuste, un incremento por los valores en los servicios públicos de transporte y distribución, pero no de los precios mayoristas de la energía. Ya hubo, ustedes lo sintieron, todos lo sentimos, en nuestras tarifas de luz y gas, aumentos. Sí. Bueno, no era la totalidad del aumento que se viene. ¿Cómo que no? Ay, No. Ahora a eso sumale la de los precios mayoristas de la energía. Por lo tanto, la eliminación de la ayuda del Estado va a ser gradual, dicen, a partir del 1 de julio, pero se va a sentir, se va a sentir fuerte. De hecho, ya se está sintiendo en nuestros hogares, ¿no? Tarifas que llegaban de un valor están llegando de hasta 3 y 4 veces más. ¿A cuánto se va ahora? ¿Y qué porcentaje va a tener de aumento la tarifa de luz y de gas para los sectores de clase media y baja? Sorpresa. 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 Es esperar que pase Tuki, la boleta por abajo de la puerta, abrir el sobre y decir, oh my God. Entró toda. O entró toda. Entró toda la boleta. Bueno. Este martes, organizaciones sociales y trabajadores de comedores se movilizaron en Villa Martelli frente a uno de los galpones en los que el gobierno tiene más de 5 millones de kilos de alimentos retenidos. El hashtag repartan la comida hace 3 días que es tendencia número 1 en la Argentina. El gobierno de tuiteros debe estar desesperado con esto. La calle online. ¿Qué pasó con la calle online? Para un gobierno de tuiteros, tener 3 días en tendencia número 1 en la Argentina, el hashtag repartan la comida, debe ser durísimo, ¿eh? Eso, atención a la consultora ad hoc que hace Sí. esas cosas, porque esto va a ser, No, como sí. decías ayer, esta sí que es una bala que entró. Esta entró. Hubo cantos contra Milei y Petovelo en la protesta ahí frente al galpón de Villa Martelli. Recordemos que hay 2 galpones que mantienen acumulada la comida, en Villa Martelli y otro en Tucumán. Escuchá los cantitos. Ok. No, Bueno, No, bueno. Ey, ey. Pensé que le habían cambiado la letra, pero no. Dijo algo de la hermana, ¿no? Sí. No, bueno. Ahora es para Petovelo. Bueno, ahí estaban las organizaciones y dirigentes. Y también, bueno, ahora vamos a escuchar algunos testimonios de víctimas de este ajuste. Estuvo Juan Grabois, que es quien lleva adelante la denuncia judicial también por este tema. Reclamó en la puerta del galpón de Villa Martelli que el gobierno entregue los alimentos que tiene almacenados y dice que el fallo de Casanelo de estos días es clarísimo y que tienen que repartir la comida. Quieren provocar una situación de caos. Ellos quieren provocar una situación de caos, porque no quieren cumplir el fallo. Y el fallo es clarísimo, tienen que repartir la comida. Tenían 72 horas, ahora les quedan 48. Yo conozco cientos de comedores en todo el país. Y la verdad me da indignación profunda de que a esos hombres y sobre todo mujeres, que de corazón revuelven la olla permanentemente para que los pibes que el mercado y el Estado abandonó puedan comer, sean denigradas y sean calificadas como fantasmas. Me da mucha bronca. No quiero decir odio, pero me da mucha bronca. Y creo que ya no hay indiferencia, sino cinismo, crueldad y sadismo. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Por supuesto. Y ahí estaba Juan Grabois, que es como abogado quien está llevando adelante la demanda contra Petovelo y contra el Estado por este tema, entre otros, y también como dirigente social que conoce el tema, ahí poniendo el cuerpo en el lugar de los hechos. Están en la puerta del galpón de Villa Martelli. Muy interesante ese rol, digamos, también, ¿no? Digo porque en algún momento dije que a ver, yo prefiero este Grabois que el que se pelea en la tele a los gritos con marra, Sí, ¿no? claro. Sí, obvio. Digo, como alguien que fue candidato a presidente, que sacó un montón de votos, 7% de los votos, que tiene una representación y que hay mucha gente que lo escucha, que lo mira, este lugar, en este momento, es el que creo que muchos van a recordar cuando el día de mañana haya que dar alguna discusión. Porque por estas horas, bastante poco, de la dirigencia política sobre este tema. Un comunicado de un lado, una mención de no sé qué, bastante poco de los que tendrían que estar poniendo el cuerpo, ¿no? O por lo menos decir algo. El candidato a presidente del peronismo de las elecciones pasadas no se sabe nada.
algo sobre todo esto? ¿No? Una palabra, un tuit. Bueno, una mujer de 60 años cuenta que esto le recuerda a la crisis del 2001 y que ante la retirada del Estado aparece el narco en los barrios. Esto me hace volver al 2001. Esto me hace volver al 2001. ¿Ha cambiado primero cuánta más gente empezó a ir a los comedores en los últimos 6 meses y qué tipo de gente? ¿También van asalariados, gente que tiene trabajo pero que, sin embargo, con todo el aumento de los servicios? Yo tengo 60 años. Yo hace rato que quedé fuera del sistema. Y los jubilados, los viejitos, los pibitos, que no le puede dar siempre la contención, y crece otro tipo de organización en el barrio, cuando nos corren a nosotros. ¿Quiénes? Y el narcomenudeo, organizando y tomando los barrios. En nuestros barrios pasa eso. Bueno, escándalo, 5 millones de alimentos que siguen guardados. Mientras tanto, el gobierno trata de desarrollar discursos alternativos y contradictorios para explicar por qué esa comida está guardada, como explicábamos ayer. Ahora, les pido atención a este testimonio. Atención y estómago, ¿no? Y bueno, y tratar de poner en palabras, en rostros, las víctimas de que no se entregue alimento. Las víctimas de interrumpir la asistencia alimentaria en toda la Argentina. Una vecina que asistía al comedor Caras Sucias contó que no le alcanza para comer. Escuchen el testimonio. Cuenta que ya sufrió hambre cuando era chica y que le duele seguir sufriendo hambre ahora. Y se refiere a Milei y ese argumento de que la gente no pasa hambre porque no está muerta en la calle. Escuchen este testimonio porque acá está todo. Mi nieto fue operado en el Gutiérrez. Cada tanto lo tengo que llevar a control acá cerca, pues yo vivo acá en Las Flores. Y me dice la doctora que con 15 años está bajo peso. Yo retiraba la comida en el comedor Caras Sucias. Ellos cocinaban, bueno, y nosotros hacíamos la fila en el pasillo. Eso me salvaba un montón a mí. Yo soy jubilada. Ahora, ¿qué pasa? A mí no me alcanza la jubilación. Cocino una sola vez en el día. Bueno, le toca el control y me dice la doctora que está bajo peso. Más de lo que yo hago no puedo hacer. A veces que yo cocino y comemos los 4. Y yo prefiero tomar mate. Sufrí mucha hambre cuando era chica. Y me duele que esto esté pasando ahora, después de vieja, que siga sufriendo hambre. Y vivo acá. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Escuché que el presidente dice que no hay muertos de hambre, que no se mueren en la calle. ¿Qué quiere? ¿Verme muerta en la calle? No va a faltar mucho, porque tomo mate y prefiero tomar mate y que ellos coman. Y ellos comen. Porque por lo poco que yo puedo hacer, la jubilación no me alcanza. Lo cobro la mínima. Y bueno, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. A veces pienso irme lejos y suicidarme y matarme. Pero te llega esa desesperación. Ya no sé más qué hacer. Necesito que den la mercadería porque eso a mí me salvaba. Iba a retirar la comida 2 veces al comedor. Y ahora, ¿qué hago? Se va a cumplir lo que dice el presidente, que no quiere ver muerto en la calle. Yo tiemblo a veces, me duele la panza porque tomo mate, desayuno con mate y a veces me acuesto con mate. ¿Qué hago? No hay mucho más para agregar al testimonio de esta mujer ahí en la puerta de uno de los galpones, el de Villa Martelli, donde adentro, del otro lado de la puerta, hay 3 toneladas de comida. Y esa mujer está en la puerta pidiendo que vuelvan a repartir comida en los comedores. Ese era un testimonio que ahí en la puerta de Villa Martelli había también obtenido el destape. Ahora escuchen la respuesta ante esta situación de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, al ser consultada por Fabián Waldman sobre medidas para los comedores. Escucha. Llevan una bolsita los ministros. ¿Le llevan una bolsita? ¿No se llevan la bolsita? No podemos aceptar regalos. Mucha suerte, Muchas gracias. Ministra, ¿va a haber alguna medida para los comedores? Ministra, aparte de lo que están haciendo. ¿Ya están las medidas? Gracias. Vieron el contraste, ¿no? Ustedes escucharon el testimonio de la señora recién, todo lo que dijo. Y la respuesta oficial de la ministra Sandra Petovelo, la encargada del área,
Es decir, ya están las medidas. Eso es todo lo que tiene para decir el gobierno sobre la situación. Esa respuesta además fue en un café cerca de La Rosada, donde el gabinete fue a hacer ahí el acting de la normalidad, luego del cambio del jefe de ministros, se tomaron un cafecito, ahora dicen que además la cuenta la pagó Cunio Libarona. El gobierno está en otra, ¿eh? Sí. Están en otra. El padre Paco Olveira, noticia de último momento, anunció que iniciará una huelga de hambre si el gobierno no entrega los alimentos que retiene. Otra de las novedades de último momento. Bueno, después está la discusión sobre los alimentos que el gobierno tiene guardado en galpones y no entrega. Después hay otra discusión, pero que en definitiva parte de lo mismo, o que intentan que sea parte de lo mismo y toda una gran confusión y toda una misma bola de temas, que es la discusión sobre los alimentos que el gobierno no envía porque hay intermediarios en los comedores y quiere evitar que alguien se quede con algo que no le corresponde. Sí. Esta semana, otra de las decisiones que informó el juez Casanelo, una era al gobierno, esa comida que tienen guardada, cuando vence, ¿qué van a hacer? Tienen 72 horas para empezar a repartirla. La otra fue solicitar la indagatoria del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en los comedores. Beliboni estuvo en Radio con Vos y explicó su situación. Dicen, por lo menos por lo que yo vi, ¿no? Estaba viendo mis apuntes, que plata que iba para hacer esos emprendimientos en muchos casos no terminaba en el emprendimiento. Bueno, y que eso se justificaba con facturas truchas. Bueno, entonces primero, facturas truchas, si el Ministerio de Desarrollo Social del anterior gobierno sabía que eran truchas, tendría que haberlo denunciado al Ministerio antes que nadie. Y te vuelvo a reiterar, pasa por una serie de pasos administrativos en las que nunca hubo ningún reclamo de eso. Y además, si nosotros tenemos... No puede ser que el gobierno anterior no lo haya hecho porque tuvo a lo mejor una posición bastante laxa en relación al control de la plata esta que iba a los movimientos sociales. Bueno, ¿por qué no están denunciados los funcionarios del gobierno anterior sobre esta cuestión laxa? Deberían estarlo, si fue así, sí, por eso, ¿verdad? Por eso, si fue así, y no hay ninguno denunciado. ¿Sabes por qué no está denunciado ninguno de los funcionarios anteriores? Porque le mostrarían que es falso. Que no es verdad lo que dice Tolosa Paz, que es la que está Peto Velo, que es la que está alimentando esta denuncia, con cosas truchas. Es decir, lo que presenta Peto Velo es trucho, porque yo tengo el expediente donde dice que le compré a una empresa una máquina, y la máquina está en un depósito, la pueden ir a ver. Bueno, esa es parte de la explicación de Eduardo Beliboni. Son cosas distintas, son situaciones que van en paralelo, pero en simultáneo y con un mismo objetivo y una misma estrategia. Por un lado está el ajuste, brutal, ustedes ya lo vieron, no entregar comida en los comedores, lugares donde muchos pibes y pibas tienen incluso su única comida diaria. Incluso si querés, en los comedores que vos decís que sí existen, al margen de eso, interrumpir la integración de los barrios populares, interrumpir todo tipo de asistencia social. El Ministerio de Capital Humano se congeló desde que asumió Milei. No existe. Y en paralelo hay una persecución a dirigentes sociales. ¿Por qué? Porque esta situación de crisis, de ajuste, y una situación social compleja que se profundiza, va a generar conflictividad. ¿Quiénes van a salir a las calles a protestar? Dirigentes sociales, dirigentes sindicales. ¿Qué necesita el gobierno? Que esos dirigentes estén en cana. Aleccionar, de alguna forma, que el mensaje sea, mirá que lo que le está pasando a Beliboni, por 5 llamados a una línea anónima que puso Patricia Bullrich, le puede pasar a cualquier otro dirigente que intente ponerse del lado enfrente y combatir este tipo de políticas. Ya lo hicieron con Grabois, lo han hecho siempre, pero esto es más viejo que el aire. Esto siempre funciona así. Y siempre que asumen gobiernos de derecha, empiezan a aplicar políticas de ajuste y persiguen en paralelo a quienes ellos consideran que pueden llegar a establecer algún tipo de resistencia en las calles. En la Argentina y en cualquier lugar del mundo funciona de esta manera. Advertirlo es también una forma de ser conscientes de que eso está pasando y que ese es el camino. Y por eso la solidaridad tiene que ser mayor con los dirigentes sociales que están siendo perseguidos y con las organizaciones sociales que están siendo perseguidas. Desentenderse de esa realidad es dejar también, desde sectores de la política que no responden al oficialismo, el camino un poquito más libre para que estas cosas sucedan. Los muchachos reaccionen. Bueno, mientras tanto, Milei en Estados Unidos. Sí, en medio de todo esto que estás contando, Javier Milei está efectivamente en Estados Unidos junto con el jefe Karina y el crack Luis Toto Caputo, entre otros. Este es el 7º viaje internacional que está haciendo el presidente y la 4ª vez que está viajando al país norteamericano desde que asumió. Es todo un
récord la cantidad de veces que estuvo ya viajando Javier Milei hacia Estados Unidos. Es literalmente un récord en Argentina. Es literalmente un récord. Aterrizó este martes en San Francisco, muy linda ciudad, donde va a permanecer hasta el viernes, cuando finalmente viaje a El Salvador para asistir a la asunción de Nayib Bukele, reelecto en febrero de este año. El anhelo, el sueño de Milei se llama Silicon Valley. De hecho, el presidente tiene varias citas agendadas con la crème de la crème del sector tecnológico estadounidense. Por ejemplo, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Por ejemplo, el jefe de Google, Sundar Pichai. El director ejecutivo de Apple, Timothy Cook. Y también el CEO de OpenAI, Sam Altman, con quien estuvo ya reunido ayer. Esta fue la cita estrella, ¿no?, de su primera jornada en suelo estadounidense. Una empresa... Con quien metió la famosa selfie fotito de duckface, cara de pato. Con pulgarcitos para arriba. Con una cortina de casa de abuela, no de Silicon Valley, perdón. No sé muy bien dónde. Es rara esa cortina. Claro, sí. Sí. Además en una esquina, ¿no? Es como medio raro. Bueno, la foto. Pero más allá de eso, es una empresa de la que justamente estuvimos hablando en los últimos días, porque es una empresa de la que se fueron varios colaboradores en las últimas semanas, algunos de mucho peso dentro de la estructura empresarial, por sus discrepancias, ¿no?, con la dirección en torno al rumbo que está tomando OpenAI sobre cuestiones de seguridad. Bueno, notita al pie, ¿no? Bien. Así que no sabemos con qué va a volver concretamente Javier Milei a la Argentina, salvo efectivamente, como lo decían ustedes, la selfie. Con buenas fotos en principio. Buenas fotos, un álbum re lindo de vacaciones. Sí se sabe con qué intención estuvo o está viajando, porque lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Está viajando con la intención de ubicar a la Argentina como cuarto polo de inteligencia artificial del mundo, detrás de Estados Unidos, China y Europa. En ese sentido, Milei viene asegurando que la Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente. Acá, por ahora no tenemos anuncios, no tenemos planes concretos para comentar. Sí, tal vez terminar, respecto para hoy al menos, ya veremos lo que pueda suceder en el transcurso del día, pero claramente la inteligencia artificial, Mati, ya es nuestro presente, va a ser nuestro futuro. Me parece que sería un error, ¿no?, no prestarle atención. Tiene lógica en que un gobierno se interese en la cuestión. Sí. Lo que sí es llamativo es que primero se ocupe en persona el presidente, aunque ha habido otros encuentros de anteriores presidentes con CEOs de las grandes tecnológicas, pero él está poniendo tanta énfasis que, como decíamos recién, es la cuarta vez que está viajando a Estados Unidos, se saca muchas selfies, parece un poco fuera, digamos, del lugar que ocupa habitualmente un mandatario. No, y por ahora no consiguieron $1. Por eso digo, acá no hay anuncio, nosotros simplemente estamos analizando qué es lo que está sucediendo, y yo me apunté un par de elementos que me parecen llamativos. Este es uno, el otro es que realmente contradice el plan motosierra, ¿no?, en términos de educación y ciencia, que son pilares fundamentales de la industria del conocimiento. Si uno pretende ser polo, digamos, mundial detrás de esas tres megapotencias que son Europa, Estados Unidos y China, no puede al mismo tiempo desmantelar las universidades y la ciencia. También contradice esa idea de la libertad, digamos, del libre mercado, porque en un proyecto de las características de Silicon Valley, el Estado tiene un rol fundamental. Estados Unidos ha invertido millones para que esto sea la cuna de las grandes tecnológicas que hoy conocemos. Y para terminar, simplemente decir que es un ámbito, el de la inteligencia artificial, que abre muchas oportunidades, pero también que conlleva muchos riesgos. Y uno se podría preguntar si Milei tiene la cintura para llevar a la clase política a consensuar un marco legal como ya se está haciendo en otros países. Interesante la discusión. Bueno, volvemos a la Argentina, lugar en que en algún momento vendrá Javier Milei, aunque para pronto irse. No le guste, ¿no? Para pronto. Bueno, igual no tienes en cuenta vos, Ori, con la inteligencia artificial, las buenas fotos de Milei musculoso y de leones que se hace con la inteligencia artificial. Yo creo que fui el agradecido de eso. Lo mejor que nos quedó, ¿no? Acá en la Argentina, entonces, el gobierno va por la ley bases, el oficialismo un nuevo intento de dictaminar la ley bases y la reforma fiscal. Desde las 15, las comisiones de legislación general, presupuesto y asuntos constitucionales van a tratar estas iniciativas. Ahí Guillermo Franco, desde su nuevo rol de jefe de gabinete, continúa al frente de las negociaciones. Ayer estuvo con Victoria Villarruel, la titular de la Cámara Alta. Se reunieron con senadores de los llamados bloques dialoguistas o
colaboracionistas en busca de los votos necesarios. Franco a la salida de esa reunión se mostró optimista y ya le mandó a los líderes de los distintos partidos los últimos borradores de esas iniciativas, pero sigue habiendo dudas, ¿eh? Hay dudas en la oposición sobre algunos puntos. El panorama está abierto, hay que ver si el gobierno logra avanzar. Especialmente las dificultades tienen que ver con las empresas a privatizar, las delegaciones de emergencias y de facultades al presidente, algo también sobre ganancias. Bueno, veremos si le dan los números al oficialismo para obtener dictamen y pasar finalmente al recinto. Por otro lado, después de decir que Javier Milei no entiende la política argentina, Guillermo Franco se aclaró que el presidente no interpreta a la política de la forma tradicional. A ver. Nos dejó preocupados. ¿Tenemos un presidente que no entiende nada de política? ¿Por qué? Usted dijo hoy que justamente la designación de su cargo como nuevo jefe de gabinete tenía que ver con que el presidente no tiene demasiado manejo político. No, yo no dije eso, no. Yo dije que el presidente y nuestro espacio no interpreta la política de la forma tradicional que la política la entiende. Esto que ha planteado el presidente siempre de la lucha contra la casta política es lo que yo quise interpretar hoy a la mañana. El presidente no entiende la política de esa manera. Y yo, como vengo de muchos años de hacer política, soy el interlocutor para poder hablar con esa política del presidente. Franco, mañana... Yo no voy a salir en defensa de Franco, pero ayer dijimos que la interpretación de lo que había dicho era esa, que Milei no interpreta, no habla, no tiene capacidad de tener diálogo con la política. No es que no la entiende, aunque tal vez no la entiende. Sí. Pasa que como lo dijo Franco, sonó mal. Fue medio boludo para hablar con el político, deja que me encargo yo. Sí, claro, y aparte que todos vienen tambaleando los funcionarios con esa primera declaración de decir, bueno, medio que le estaba diciendo estúpido. Algo de subo. Bueno, Milei, mientras tanto, hablando del Congreso, otro revés para el oficialismo, pese al intento de la UCR por demorar la discusión, en un plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto en Diputados, ayer se dictaminaron proyectos para restituir el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que obliga al gobierno a financiar una parte de los salarios escolares en las provincias. Cuenta en Letra P el periodista Mauricio Cantando que este martes hubo 4 dictámenes, mientras Unión por la Patria propuso prorrogar por 5 años la vigencia del FONID, la UCR pidió restablecerlo, saldar las deudas y convertirlo luego en un beneficio adicional que se pagaría por presentismo, capacitaciones, resultados de los docentes, bueno, mucho biribiri. Y además el dictamen radical incorpora, la tienen con esta, la declaración de educación como servicio esencial, que restringe el derecho a huelga. Hay una cosa en el alma de radical de restringir el derecho a huelga. Sí. Es como casi personal. Aparte en este contexto, donde están ajustando todo. Bueno, por otro lado, esto se dio también en el marco de un acuerdo con las universidades, pero no con los trabajadores de las universidades. ¿Qué pasa entonces? El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro de 48 horas para el 4 y 5 de junio, ante la falta de respuesta del gobierno de Milei, para discutir una recomposición salarial de trabajadores docentes y no docentes nucleados en los distintos gremios. Además, ratificaron su voluntad de diálogo para llevar adelante un acuerdo que permita salir de la crisis salarial. Y esta convocatoria y esta protesta de los trabajadores de las universidades se da en el marco de un acuerdo entre el gobierno nacional y las universidades. Se otorga un aumento de 270% para los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas de la Argentina. Esto luego del acuerdo que había tenido en primera instancia el gobierno con la UBA. Bueno, finalmente se reunieron con el Consejo Interuniversitario Nacional y también acordaron. Parece ahora sí resuelto el tema de el presupuesto para las universidades, para que funcionen. El tema es que no están arreglando con los que dan clases en las universidades, que son los docentes. Pasamos a Misiones, noticia importante. La policía acordó y levantó la protesta. Llegó a un acuerdo con el gobierno de Misiones y levantaron la protesta. Los oficiales finalmente ya no estarán acampando ahí frente al Comando Radioeléctrico de Posadas. Ahí estaban desde el 17 de mayo. Un acuerdo que estipula un aumento de 15.521 pesos para la liquidación del mes de junio al básico del personal policial y penitenciario de la provincia de Misiones, monto que se incrementará, dicen, en forma proporcional para las demás jerarquías, incluyendo cadetes y demás. Bueno, hubo acuerdo. El básico ahora pasa a 520.000 pesos y volverán a negociar en julio. Desde la policía destacaron que el gobierno provincial los reconoció como un ente para discutir los temas salariales y laborales, lo que marca acá un cambio radical en la relación, ¿no? Es complejo lo que ha sucedido y hay que ver lo que sucede con otras provincias también. ¿Y qué pasa ahora con los policías que acordaron
Y muchos ayer se preguntaban, incluso en el acampe, algunos docentes, que eran algún sector de los docentes los que decían, che, no hermanemos tanto la lucha, porque los policías en algún momento van a acordar, tienen que acordar, y después lo van a mandar a sacarnos a nosotros. ¿Y qué hacemos cuando eso suceda? Ayer lo decía, lo pasábamos de Leandro Sánchez de UTEM, que decía, bueno, política, o sea, avalamos el pedido de recomposición salarial, pero políticamente no estamos en la misma lucha. Veremos, ¿no? ¿Qué pasa ahora, no? Si el gobierno provincial va y le dice a la policía, vayan y repriman a los docentes y a los trabajadores de salud. También están protestando por aumentos salariales. Veremos qué pasa. Atención a este tema. No está teniendo mucha repercusión. Tiene mucha más repercusión una diputada con un patito en la cabeza, pero convocaron una marcha nacional masiva contra el ajuste en discapacidad. Esto es muy grave y está pasando en paralelo a todas las cosas que contamos todo el tiempo en la Argentina. Pero hoy es un día importante porque organizaciones que forman parte del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se manifiestan en distintos puntos del país para rechazar el ajuste en el sector y una posible desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas. El principal punto de reunión va a ser hoy en la Quinta de Olivos, en la Quinta Presidencial. Igual el presidente no está afuera, pero va a ser ahí en la residencia de Olivos. En cada manifestación del país, el reclamo en base a la consigna será basta de ajuste en discapacidad, así de concreto. Esta movilización será en rechazo al proyecto de un decreto presidencial que apunta a desregular las prestaciones por discapacidad, una medida que podría significar la ruptura de esta asistencia, que es fundamental para mejorar o al menos sostener la calidad de vida de quienes se ven afectados. Las prestaciones, además, fueron establecidas por ley hace 25 años, la ley 24.901, que conformó una especie de nomenclador que fija un valor único para cada prestación. Lo que dicen desde el foro es que esta decisión de desregular a través de un decreto presidencial el sistema va a generar la ruptura de un logro fundamental, que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales, sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean del PAMI o cuenten con algún tipo de pensión o prepaga. Bueno, si se rompe eso, si el decreto prospera, aquellos que no tengan capacidad económica para brindarse un servicio categorizado, que son carísimos además, educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, de transporte, también hay una desregulación en marcha en paralelo al tema de transporte o asistencial a las personas con discapacidad, simplemente van a dejar de contar con ese servicio, con esa asistencia. Entonces dicen, desde el sector, que además de la desigualdad que implica esto, es decir, básicamente las personas con discapacidad cuyas familias le puedan pagar todo ese tipo de servicios y de asistencias, podrán hacerlo y los que no, se joden. No solo implica una profundización en la desigualdad, sino que también se va a producir una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad en toda la Argentina. Esto le está importando bastante poco en general a los medios, pero bueno, hoy hay una movilización nacional con epicentro ahí en la residencia de Olivos, y para mí, además de lo estrictamente burocrático y que es parte también de la senda de ajuste, el ajuste que no se negocia, el déficit cero que no se negocia, hay acá, una vez más, uno de los casos emblemáticos de crueldad en el ajuste. ¿Cuánto te cuesta? Ponelo en términos de gasto. ¿Cuánto gastás acá en que 200.000 personas con discapacidad tengan o no un servicio ni siquiera extraordinario? Porque tampoco sabemos que no es que vienen, ¿viste? Con las complicaciones y las complejidades que ya tienen, agregarle esta desregulación que deja básicamente a la deriva a un montón de personas con discapacidad, es además de ajuste crueldad. Es la crueldad en el ajuste de la Argentina de Milei. Bueno, amigos, ¿quieren que les cuente que se partió el PRO en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasó? Bueno, se los cuento entonces, porque hubo no interés. terminé de entender. Bueno, legisladores provinciales que responden a Patricia Bullrich crearon el bloque Pro Libertad. Muy bueno. Tiki. Muy bueno. Nace el bloque Pro Libertad en la provincia de Buenos Aires. Bien. Informaron a través de un comunicado. Desde el PRO de la provincia de Buenos Aires anunciaron la creación de un nuevo bloque en la legislatura bonaerense con La Libertad Avanza. Sí. Lo que Bullrich quiere hacer a nivel nacional lo logra en la provincia de Buenos Aires. Seguimos siendo del PRO y por eso nuestra obligación es acompañar el cambio, dicen. Bueno, anoche estuvo Patricia Bullrich en TN. Sí. Acusó a Cristian Ritondo de vaciar el partido. Dijo que lo que pasó en el PRO de la provincia de Buenos Aires se llama golpe de Estado. Básicamente Mauricio Macri mandó a renunciar a todo el mundo al partido
y una cuestión ahí de autoridades del partido, etc. Ahora, anoche estuvo en TN y fue clarísima sobre qué se discute en la interna del PRO. Básicamente, ser parte o no de La Libertad Avanza. Bullrich dice, ya está, papi. Somos nosotros. Es acá, ¿a dónde querés ir siendo PRO? Esa ya la chocamos. Patricia, que tiene una experiencia de décadas de ir cambiando de sellos y de estar más o menos siempre atenta a dónde está el calorcito, dice... Sí, más cambio de piel que un reptil tiene, Ya Pato. fue, dijo. Y Mauricio dice, che, no, pará, nos vamos a entregar... Me costó hacer esto, Patricia, por Dios. Entonces Mauricio agarró de vuelta la presidencia del PRO y es lo que se discuten. Patricia Bullrich dijo anoche en TN, no discutamos boludez. A ver. Pues decís, la realidad nos exige decir con claridad dónde estamos parados. Hoy hay solo dos opciones reales. O acompañamos totalmente el comunicado del nuevo bloque en la provincia de Buenos Aires. O el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen el populismo empobrecedor. ¿Se está o no se está? No hay intermedias. No se negocia. Entonces mi pregunta final es... buena. Bueno, no lo había leído, mira. Bueno, mira, pero yo lo que te quiero preguntar por último es... ¿Qué es lo que el PRO de Mauricio Macri no está haciendo o está dudando o tiene posiciones intermedias? No, es que no sé qué está haciendo, pero digamos, poner en duda o poner en crisis o decir que yo me voy a La Libertad Avanza porque comparto un acto con La Libertad Avanza, comparto un gabinete con el presidente de La Libertad Avanza, compartir un acto mucho menos. Me parece que no, que es una discusión sin sentido. La discusión con sentido en la Argentina es, estamos todos para este lado, no discutamos boludeces, no discutamos nimiedades, no discutamos chiquitajes, estamos todos para este lado. No hay otro lado, si no vienen los de siempre, que ya nos hicieron 2 paros generales, que no nos votan ninguna ley. Entonces, miremos para adelante y vamos todos juntos. 2 novedades en esto que está diciendo Bullrich. Bueno, corta lanza, guerra total con Macri y 30 segundos de cierta claridad al hablar. Sí. ¿No? Sí, También sí, Sí, dijo bien nimiedades. Me sorprendió. Fue como elaboró una idea, la desarrolló, se le entendió, fue clara, concreta, dijo, no discutamos boludeces. Buscó otra palabra, no la encontró, dijo boludeces, después encontró nimiedades, pero bueno, Pero se sí, entiende. bastante bien. Pero se le bastante. Y tenía un punto. Y tenía razón, no discutamos, claro. ya está. Sí. Bueno, hasta ahí entonces, amigos, amigas, le dejan un like y un comentario al resumen imposible de Maldita Suerte. Bueno, vamos a ver cómo